Bienvenidos al Salmo 12. En este video vamos a analizar este bello salmo que es básicamente una oración de David frente a aquellos que con calumnias o falso testimonio, falsas palabras, engañan a muchos y cómo Dios responde con su verdadera palabra. El Salmo 12, aparte de ser una oración, también es un salmo de alabanza, ya que tiene una indicación musical al inicio, y también es un salmo de instrucción o un salmo de sabiduría que nos instruye sobre la manera de actuar que tiene Dios en el mundo frente a las mentiras y los engaños. Y podemos dividirlo en 4 secciones, de los versículos 1 al 2, en donde la temática general gira en torno al pedido de salvación en medio de la falsedad y de la mentira. En los versículos del 3 al 4 se habla de la intervención de Dios para terminar con la arrogancia. Y en los versículos 5 y 6, ahí se nos muestra cómo Dios interviene realmente a través de su palabra. Y en los versículos finales, allí habla el salmista de que el Señor es aquel que nos guarda y preserva de la falsedad y el engaño. Como vemos, el eje central de este salmo tiene que ver con la intervención de Dios a través de su palabra frente a las palabras engañosas o lisonjeras del mundo o de las demás personas que buscan nada más que engañar a los otros. Y Dios con su verdadera palabra viene justamente a traer libertad y liberación. Los primeros 2 versículos dicen lo siguiente: al director musical sobre Seminit, Salmo de David. Salva, Yahvé, porque dejó de existir el piadoso, porque desaparecieron los fieles entre los hijos de los hombres. Cada cual habla con falsedad a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y doblez de corazón. Seminit sería una melodía o una nota musical conocida por el director del coro. La misma referencia aparece también en el Salmo 6. Las primeras palabras de esta oración son una súplica o un pedido de salvación o liberación. Pedidos similares encontramos en los siguientes salmos que dejo enumerado allí a continuación. Luego, en el versículo 2, se habla acerca de la falsedad y las mentiras entre las personas. Esta es una expresión común en la literatura sapiencial o de instrucción, como se indican en los textos mencionados. Y a la luz del contexto de todo el Salmo, estas son alusiones a la falsa enseñanza o la falsa doctrina de la palabra. Respecto a esta cuestión también amonesta y llama la atención el apóstol Santiago en su epístola en el capítulo 3 de los versículos 7 al 10. Allí dice: el ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. En estos primeros versículos, el Salmo nos lleva a reflexionar y mirarnos al espejo y preguntarnos: ¿estamos nosotros entre aquellos que hablan falsedad de su prójimo? ¿Hablamos con el corazón hacia los demás o a veces demostramos hipocresía? Dios nos llama aquí al arrepentimiento y aquí el Señor nos guía a pedir, junto con el salmista David: líbrame o sálvame de estar entre aquellas personas que son hipócritas y hablan mal de su prójimo, y que nuestros labios puedan proclamar o hablar de las palabras que Dios coloca en nuestro corazón, las palabras de Él, que son palabras que siempre van en beneficio al otro, y son palabras también sinceras, que buscan el bienestar de las personas. Y en los versículos 3 y 4, allí se menciona que Dios intervendrá para acabar con la arrogancia. Los versículos 3 y 4 dicen así: Yahvé cortará los labios lisonjeros y toda lengua altanera. A los que han dicho: por nuestra lengua venceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién señorea sobre nosotros?
Aquí en esta sección comienza a hablarse de la acción de Dios, lo que Dios hará. Y esto obviamente que no es literal, sino que es una metáfora que hace referencia al juicio de Dios sobre aquellos mentirosos. Lisonjero es una palabra que aparece mucho en este salmo. La definición de la Real Academia Española es aquel que adula y alaba engañosamente a otro. Y el versículo 4 habla acerca de la arrogancia de aquellos que justamente hablan con palabras lisonjeras, confía más en sus propias palabras que en Dios. Ellos se consideran amos y señores de todo, por eso se preguntan, ¿quién señorea sobre nosotros? Porque justamente se consideran dioses y señores por sobre todos. Dios nos libre también de estar entre estas personas que confían más en sus propias palabras que en la palabra del Señor, o, dicho en otras palabras, que confían más en sus propias opiniones que en la palabra de Dios. Es por eso que Dios nos dio a nosotros 2 oídos y una boca, para primero oír su palabra y luego proclamar, porque con facilidad nosotros hablamos con mucha ligereza y Dios nos llama justamente aquí a reflexionar en aquellas cosas que nosotros hablamos, como también en no considerarnos o ser arrogantes respecto a nuestra propia opinión. En la siguiente sección de los versículos 5 y 6, allí vemos cómo Dios es quien se levanta a través de su palabra. Estos versículos dicen lo siguiente: por la opresión de los pobres y el gemido de los indigentes me levantaré ahora, dice Yahvé. Los pondré a salvo de los que se levantan contra ellos. Las palabras de Yahvé son palabras puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. ¿Qué producen las falsas enseñanzas y las mentiras de los hombres? Y aquí está muy bien expresado esto. Producen opresión, pobreza, sufrimiento e indigencia. Básicamente dañan a los demás, dañan a la creación de Dios. Y Dios responde a la oración hecha en el versículo 1, en donde el salmista había pedido, salva Yahvé. Y es aquí donde Dios dice que se levantará ahora, dice Yahvé, y los pondré a salvo. Frente a las palabras engañosas y mentirosas de los malvados está la palabra de Dios. Aquí esta sección la define como palabras puras, palabras como la plata refinada con el crisol. Allí hay una imagen del crisol. Es el recipiente en el cual se funde la plata o el oro u otros metales. Las palabras de Yahvé son palabras puras como la plata refinada. Esa es una imagen que aparece en muchos salmos y también en otros pasajes de las Escrituras, como vemos allí indicado. Aquí, por ejemplo, traigo algunos ejemplos de cómo en otras partes de la Biblia la palabra de Dios es aquella que purifica y limpia a los seres humanos. Juan 15:3, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y es la fe en esa palabra la que nos purifica. 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí en estos versículos vemos cómo la mentira y el engaño producen daño a los demás. Pero este salmo trae la preciosa promesa de que Dios se va a levantar e intervenir. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo hace por medio de sus palabras. La palabra de Dios es viva y eficaz todavía hoy y es capaz de traer a la luz todas las mentiras y todos los engaños. Y nos lleva también a nosotros a examinarnos a nosotros mismos, pero también es la manera por la cual Dios interviene frente a la opresión y las injusticias en el mundo hoy. Nuestro Señor Jesucristo es la mejor prueba de esto. El Señor es la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios hecha carne, como nosotros leemos en Juan 1:14. El Señor es quien purifica nuestra boca y limpia nuestros labios para que podamos luego proclamar las palabras que son de beneficio para los demás. Y en los versículos 7 y 8 es donde se nos indica que Dios es aquel que nos guardará y nos protegerá. Dicen así estos versículos: Tú, Yahvé, nos guardarás, tú nos protegerás de esta generación para siempre.
aun cuando los malvados merodean y es exaltada la vileza de los hombres. Dios coloca estas hermosas palabras en nuestra boca para que esta sea nuestra oración y pedido, porque no nos podemos cuidar y proteger a nosotros mismos. Dependemos del cuidado y de la protección de Dios. ¿Y cómo guarda y protege el Señor? Es una buena pregunta. Por medio de su palabra frente al engaño y mentira del mundo. Esto es lo que nos enseña este salmo. Y esta profecía se cumplió en Cristo, que es la palabra encarnada que vino a este mundo. Juan 1,14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. No somos nosotros mismos capaces de defendernos con nuestras palabras y nuestras opiniones, sino es Dios, con su palabra, aquel que nos guarda y nos preserva frente a los ataques de nuestros enemigos y de aquellos que con falsedad quieren seducirnos y engañar nuestro corazón. Que Dios nos preserve siempre junto y unido a su palabra y que también nos envíe su Espíritu Santo para que nosotros confiemos de corazón en las preciosas promesas que tiene el Señor guardado allí en su palabra para nosotros. Recordamos que el objetivo de nuestro canal es ir profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si este video te gustó, dale un me gusta y también suscríbete a nuestro canal para seguir viendo contenido similar. Si este video te generó alguna pregunta o consulta, déjalo abajo en tus comentarios. Y también en la descripción del video vamos a dejar el material con el cual estuvimos trabajando aquí para que puedan utilizarlo. Que Dios bendiga a todos.